produce un desplazamiento, podemos decir que esa fuerza realiza un trabajo. ¿Qué podemos decir con respecto al trabajo? Podemos decir que el trabajo matemáticamente entonces es el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. Recordemos que el trabajo entonces es la fuerza por el desplazamiento, por el escalar del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Entonces, el trabajo es un escalar. Para que haya trabajo debe haber entonces, como dijimos, una fuerza y un desplazamiento. Y la fuerza debe tener una componente paralela al desplazamiento para poder hablar de trabajo realizado por una fuerza. Veamos la siguiente figura. Tenemos un desplazamiento hacia el lado izquierdo, una fuerza horizontal FF, una fuerza vertical FC y una fuerza vertical FG. La fuerza FC y la fuerza FG no realizan trabajo precisamente porque no son paralelas al desplazamiento. Por lo tanto, la única fuerza que realiza desplazamiento sería la fuerza FF. Algunas notaciones. Cuando la fuerza ayuda al desplazamiento, hablamos de un trabajo positivo. Cuando la fuerza no ayuda al desplazamiento, como en este caso, que la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento, hablamos de un trabajo negativo. Un ejemplo de ello es la fuerza de rozamiento. Entonces, la notación que utilizaremos es que cuando hay trabajo realizado, vamos a hablar de un trabajo positivo, y cuando hay un trabajo recibido, estamos hablando de un trabajo negativo. Y cuando nos piden hallar el trabajo neto, entonces sería la suma algebraica de los trabajos individuales de cada fuerza. Entonces recordemos que esas fuerzas, como dijimos, deben ser paralelas al desplazamiento. Ya lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. Las unidades del trabajo. Entonces, recordemos que las unidades de fuerza, la unidad de fuerza es Newton y la unidad de desplazamiento es metro. Entonces, Newton por metro es Joule, que es la unidad en el Sistema Internacional de Trabajo. Hablemos ahora de energía. Cuando nosotros hablamos de energía mecánica, involucramos la energía cinética, representada con la letra K, y la energía potencial, representada con la letra U. Con respecto a la energía cinética, decimos que es la habilidad para realizar trabajo en virtud del movimiento. Y para que haya movimiento debemos tener una velocidad. Entonces, siempre que hablemos de energía cinética, relacionaremos con la velocidad. Si no hay velocidad, no hay energía cinética. Esta es la ecuación mediante la cual se representa, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Con respecto a la energía potencial, decimos que es la habilidad para realizar trabajo en virtud de la posición. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos una altura, no vamos a tener una energía potencial. Si no tenemos una distancia recorrida, no tendremos una energía potencial. Entonces, la energía cinética sí o sí debe haber una velocidad, y en la energía potencial debe haber una altura. Cuando hablamos de conservación de energía, todos hemos escuchado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa esto? La energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética, y esto es constante. ¿Qué significa? Que en cualquier punto, si yo tengo 2 puntos o 10 puntos o 20 puntos, la energía potencial 1 más la energía cinética 1 va a ser igual a la energía potencial 2 más la energía cinética 2, y si tuviese 20 puntos sería igual a la energía potencial 20 y a la energía cinética 20. Con respecto al teorema trabajo y energía cinética, ¿cómo se relacionan? Veamos, una fuerza resultante cambia la velocidad de un objeto y realiza trabajo sobre dicho objeto. Bien, recordemos lo que decíamos, que el trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, que entonces es fuerza por el escalar del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Si ese ángulo es de 0 grados, el coseno de ese ángulo va a ser 1. Entonces decimos que el trabajo simplemente sería el escalar de la fuerza por el escalar del desplazamiento. Entonces, ¿cuándo? Cuando el ángulo formado
es de 0 grados, que equivaldría a 1 el coseno de ese ángulo, por lo tanto lo resumimos en que es fuerza por desplazamiento, los escalares de la fuerza y el desplazamiento. Pero nosotros sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, si reemplazamos trabajo igual a masa por aceleración por desplazamiento y vamos a alguna de las ecuaciones que vimos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos esta ecuación donde relaciona las velocidades, los desplazamientos y la aceleración. Bien, si yo despejo de esta ecuación la aceleración, llego a que la aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la posición final menos la posición inicial. Lo único que hice acá fue despejar aceleración de esta ecuación. Bien, entonces decíamos que el trabajo era masa por aceleración por el desplazamiento, por el escalar del desplazamiento. Entonces, si yo despejo de acá si acá decimos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial y lo reemplazo en esta ecuación, llego a esto. Masa por aceleración teníamos que es esta ecuación, pero acá reemplacé xf menos x0 por d. Bien, entonces masa por aceleración reemplazando xf menos x0 por d y la d que tengo acá, estos desplazamientos se cancelan y me queda que el trabajo es 1/2 por el 2 que tengo acá en el denominador por la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto lo que hice simplemente fue apliqué una distributiva donde la masa multiplica la velocidad final, que acá le llamé V2, y multiplica a la velocidad inicial, que acá le llamé V1, sobre el 2 que está en el denominador. Nada diferente a eso. Cuando llego a esta ecuación, yo puedo hablar del teorema trabajo-energía. Recuerden que cuando hablábamos de energía cinética decíamos que era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo digo esto, digo que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Es como se relaciona el trabajo y la energía mediante el teorema denominado así, teorema trabajo-energía. Vamos a ver en los ejercicios cómo podemos, teniendo datos de velocidad o cómo teniendo datos de trabajo, podemos llegar a la energía cinética o viceversa. Otro concepto a tener en cuenta es la potencia. La potencia es la tasa a la que se realiza el trabajo, es decir, la potencia está relacionada con el trabajo y con el tiempo. ¿Y cuáles son las unidades? Las unidades de la potencia son los watts, que relacionan el joule, que es la unidad de trabajo, y el segundo, que es la unidad de tiempo. Bien, entonces eso es la potencia y la relacionamos con el trabajo y el tiempo, la tasa a la que se realiza un determinado trabajo. Acá lo decimos un poco más específico, el trabajo realizado es un proceso, en un proceso implica la transformación de energía de un tipo en otro, entonces la potencia también se define como la tasa a la que se transforma esa energía. Cuanta más potencia tenga un aparato eléctrico, más energía eléctrica consume en la unidad de tiempo y menos tardará en consumir una cierta cantidad de energía. Analicemos algunas situaciones con respecto al trabajo y con respecto a las fuerzas. Fíjense, el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza también va hacia la derecha. Por lo tanto, primero que todo es una fuerza que va paralela al desplazamiento, por lo tanto ya sabemos que sí hay trabajo. Y segundo, está formando un ángulo de 0 grados con el desplazamiento, por lo tanto ese coseno de 0 grados es 1 y el trabajo quedaría como W igual a F por D. Otra situación, en este caso entonces decimos que el trabajo es positivo. Otra situación, también tengo una fuerza paralela al desplazamiento, pero que va en otra dirección, ¿sí? Entonces, que va en otro sentido, perdón. En este caso, el ángulo que están formando es un ángulo de 180 grados. Entonces, el coseno de 180 grados es -1, por lo tanto, este trabajo es negativo. Cuando
la fuerza es paralela al desplazamiento, el trabajo es positivo, pero matemáticamente también lo podemos ver porque es el coseno de cero que es positivo. Y cuando la fuerza es opuesta al desplazamiento, vemos que es un trabajo negativo y también lo podemos ver matemáticamente, ya que sabemos que el coseno de 180 es -1. Y en el caso C, tenemos una fuerza que no es paralela al desplazamiento, es una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto está formando un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es cero, por lo tanto el trabajo es cero y decimos que no hay trabajo. Cuando tenemos una fuerza que no es paralela al desplazamiento, no tenemos trabajo. Entonces vamos con el ejercicio 13, donde nos dice: para arrastrar un trineo de 35 kilogramos, una persona realiza una fuerza de 70 newton, formando un ángulo con la horizontal de 43 grados, como se muestra en la figura. Y nos preguntan, ¿cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el trineo para desplazarlo 20 metros sobre una superficie horizontal sin rozamiento? Perfecto. Entonces, analizamos las fuerzas. Yo tengo la fuerza que está realizando la persona, tengo la fuerza del peso y tengo la fuerza normal. Esas son las fuerzas que actúan en este sistema. Entonces me están preguntando cuáles son las fuerzas que están haciendo que se produzca trabajo. Entonces, ¿cuáles serían mis incógnitas? Yo sé que esta fuerza, la fuerza F, tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, mis incógnitas serían el trabajo producido por Fx, el trabajo producido por Fi, el trabajo producido por la fuerza normal y el trabajo producido por la fuerza peso. Entonces, tengo 1 en el eje X y tengo 3 en el eje Y. El desplazamiento, este trineo está yendo en el eje X, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa con esas fuerzas que están en el eje Y? ¿Tendrán o no tendrán, producirán o no producirán trabajo? Entonces, la respuesta a esto es que esas fuerzas no realizan trabajo, ¿bien? Acá vamos a mostrar entonces la descomposición de las fuerzas. Nosotros lo vimos en la clase pasada. Tenemos la fuerza F que se descompone en X, en Fx y en Fi. Bien, entonces recordábamos entonces que el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y mis incógnitas eran si el trabajo realizado por Fi, P y N producían trabajo. Ya lo respondimos anteriormente y dijimos que estas fuerzas son perpendiculares y no paralelas al movimiento, por lo tanto no hay trabajo, ya que el desplazamiento no está en el eje Y, sino que está en el eje X. Bien, entonces el trabajo producido por esas fuerzas verticales es cero. Por lo tanto, nos queda averiguar el trabajo producido por la fuerza Fx. Y recordemos que el trabajo producido por la fuerza Fx es Fx por D. Esto lo simplificamos, ya sabemos que es D por el coseno del ángulo, pero sabemos que el ángulo es cero ya que va en el sentido, la misma dirección del desplazamiento. Entonces vamos a sacar el valor de Fx primero. Decimos que F, haciendo descomposiciones, F por coseno del ángulo. Recordemos lo que vimos en la clase, que el que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. Y entonces sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí el cateto adyacente sería f de x y la hipotenusa sería f. Bien, entonces, por lo tanto, f de x es 70 newton por el coseno de 43 grados. Y eso me da 51,19 newton. Pero como yo solo tengo tres cifras significativas, eso sería 51,2 newton. Perfecto. Entonces, con eso ya puedo encontrar el trabajo producido por la fuerza X, que sería 51,2 newton por 20 metros, que es lo que se desplazó el trineo. Y eso me da 1024 joules. Nuevamente, yo estoy trabajando solamente
con 3 cifras significativas, por lo tanto, lo paso a notación científica y digo que esto es 1,02 por 10 a la 3 Joule. Aquí este 3 me quedó mal, lo vamos a corregir. Esto es un 3 pequeño. Bueno, perdón el pulso. Sigamos. Bien, entonces acá ya llegamos a que el trabajo producido por la única fuerza que puede producir trabajo, que es Fx, es 1,02 por 10 a la 3 Joule. Continuamos con el ejercicio 14, un ejercicio muy parecido al anterior, por lo cual no debería haber mayor dificultad para resolverlo. Nos dice que una persona jala un cajón o tira un cajón de 50 kilogramos, una distancia de 40 metros a lo largo de un piso horizontal con una fuerza constante Fp de 100 newton, que actúa a un ángulo de 37 grados con la horizontal como se muestra en la figura. El piso es liso y no ejerce ninguna fuerza de fricción. Nos piden dos cosas: determinar el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cajón y el trabajo neto efectuado sobre el cajón. Veamos entonces cuáles son esas fuerzas que actúan sobre el cajón y cuáles de ellas realizan o no trabajo. Entonces tenemos la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza Fp. Sabemos que esta fuerza Fp se descompone en la fuerza Px y en la fuerza Pi. Ahora veamos entonces, el desplazamiento va en sentido horizontal. Por lo tanto, las fuerzas que pueden realizar trabajo son únicamente las paralelas a ella. En este caso, sabemos que la única fuerza paralela al desplazamiento es la fuerza Px, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que la fuerza Fi, la fuerza Pi, la fuerza normal y la fuerza del peso son cero. El trabajo realizado por estas fuerzas es cero. ¿Por qué? Porque no son paralelas al desplazamiento. Por lo tanto, solamente nos queda conocer el trabajo realizado por la fuerza Px, que es la única que va paralela al desplazamiento. Entonces, ese trabajo realizado por la fuerza Px lo vamos a hallar como Fpx por D por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, ¿cuál es? Ese ángulo es cero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo a favor del desplazamiento y no en contra de él. Por lo tanto, el ángulo que están formando es 0 grados y coseno de 0 es 1. Bien, entonces empezamos por hallar el valor de Fpx. Fpx sabemos que es F coseno de tita, porque ya dijimos en el anterior que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, si esta F pasara a dividir acá, sería coseno de tita. Entonces, reemplazamos 100 newton por coseno de 37 grados, nos da que F de Px es 79,86 newton. Pero como nosotros debemos respetar el número de cifras significativas, entonces decimos que F de X es igual a 80 newton. F de Px, perdón. Bien, entonces con esto ya podemos conocer cuál es el valor de ese trabajo. Entonces el valor de ese trabajo es 80 newton, que es la fuerza, por 40 metros, que es esa distancia que se desplazó, y el coseno del ángulo es 1, por lo tanto no lo ponemos. Y esto nos da un valor de ese trabajo de 3200 Joule, que si lo ponemos en el valor correcto de cifras significativas, lo podemos poner como 3,2 kilojoule. Recuerden que un joule equivale a un kilojoule, equivale a 1000 joule. Entonces, 3200 joule equivale a 3,2 kilojoule. Y luego nos preguntan cuál es el trabajo neto efectuado sobre el cajón. Habiendo dicho esto, que las fuerzas verticales no producen trabajo, pues simplemente el trabajo neto, en este caso en particular, es únicamente el trabajo producido por la fuerza Px. Por lo tanto, el trabajo neto también es 3,2 kilojoule. Bien, pasemos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 15, que ya vamos a hablar de conservación de energía.
En ese ejercicio nos dicen, un esquiador de 75 kilogramos hace un recorrido como el mostrado en la figura y no hay rozamiento. Dice que pasa por el punto A una velocidad de 7,2 metros sobre segundo y por el punto E a una velocidad de 10,4 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué nos está dando el ejercicio? Nos está dando la velocidad con la que pasa por el punto A, la velocidad con la que pasa por el punto E y además nos está dando ciertas alturas, ¿sí? No la de todos, pero sí la de algunos puntos del recorrido. Bien, ¿y qué nos preguntan? Nos preguntan la energía mecánica total del esquiador, que sabemos que la representamos con la letra E, y nos preguntan a qué altura se encuentra el esquiador al pasar por este punto, por el punto A. Esa altura la desconocemos. Bien, ¿qué hacemos para resolver este ejercicio? Recordemos lo que hablamos de la conservación de energía. Entonces, cuando hablamos, primero recordemos que la energía mecánica la relacionábamos con la energía potencial y la energía cinética. Y al hablar de la conservación de energía, decíamos entonces que en cualquier punto, si hablamos, por ejemplo, de este recorrido, podemos decir que la energía potencial en C más la energía cinética en C es igual a la energía potencial en G más la energía cinética en G o en cualquier otro de los puntos del recorrido. Bien, en este caso, como nos están dando datos de A y de E, vamos a tomar esos puntos para encontrar, aprovechando la conservación de energía, para encontrar eso que nos están preguntando, que en el ítem A simplemente es la conservación, la energía mecánica, perdón. Bien, entonces, como dijimos que en cualquier punto valía lo mismo y tenemos los datos de E y los datos completos de E, tanto de velocidad, que es la que nos dan acá, como la de altura, que es 7 metros, que se muestra en la figura. Entonces, conociendo cómo se relacionan, cómo es la relación de la energía mecánica, de la energía cinética y la energía potencial con la energía mecánica, podemos decir que la energía mecánica, como tenemos, ya dije, todos los datos de E, la masa por la gravedad por la altura de E, esto sería la energía potencial, más un medio de la masa por la velocidad de E al cuadrado, que sería la energía cinética. Y con eso podemos hallar la energía mecánica. Bien, recordemos que lo podemos hacer en cualquiera de los puntos por la conservación de energía. Aquí simplemente reemplazamos 75 kilogramos, que es la masa, 9,8 metros sobre segundo cuadrado la gravedad, 7 metros, que es la altura de E, más un medio por la masa, que es 75 kilogramos, por la velocidad en E, que dijimos que es 10,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? No se olviden, por favor, esto se los digo ahora y anótenlo para el parcial, no se olviden de poner este cuadrado cuando realicen las operaciones, porque es muy común que se lo olviden. Bien, cuando hacemos los cálculos encontramos que esto es igual a 9200 joules, pero nosotros acá solamente estamos teniendo dos cifras significativas, el máximo número de cifras significativas es 2, por lo tanto decimos que la energía mecánica es 9,2 por 10 a la 3 joule. Bien, ¿cómo sabemos que sí está bien, que estamos operando bien? Fíjense que acá nosotros estamos teniendo kilogramo por metro con metro da metro cuadrado y segundo cuadrado. Veamos a ver si esto efectivamente equivale a joule. Fíjense que nosotros sabemos que el joule es newton por metro, ¿sí? Y newton por metro, newton recuerden que es fuerza por aceleración, o sea, las unidades a las que llegamos con newton, la fuerza es, las unidades de fuerza son los newtons, entonces, y fuerza es masa, que sería kilogramos, por aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado, y por metro que tenemos acá. Entonces, kilogramo, tenemos kilogramo, metro cuadrado sería este metro cuadrado y segundo cuadrado. Entonces, con eso corroboramos que están bien nuestras unidades y llegamos a joule. Esto que les voy a decir ahora sobra, pero pues todos sabemos que cuando realizamos operaciones de suma, obviamente tenemos que sumar en las mismas unidades, ¿no? Está de más, pero bueno, se los digo. Entonces,
Ya corroboramos que esto da 9200 Joule, que son las unidades correctas, y como estamos respetando el número de cifras significativas, es 9,2 por 10 a la 3 Joule. Bien, con eso hemos resuelto el ítem A. ¿Cuánto vale la energía mecánica? Ahora nos piden a qué altura se encuentra el esquiador al pasar por el punto A. Bien, entonces volvemos a la conservación de energía, ¿sí? Entonces yo tengo la energía potencial en A, la energía cinética en A, igual a la energía potencial en E más la energía cinética en E. Entonces acá simplemente reemplazo lo que es la energía potencial en A es mgHA más la energía cinética en A, un medio de masa por la velocidad en A al cuadrado, igual la energía potencial en E, masa por gravedad por la altura de E, más la energía cinética en E, un medio de la masa por la velocidad en E al cuadrado. Aquí fíjense que yo tengo masa en todos los, en cada uno en mi operación tengo masa en todos, en la energía potencial, en la energía cinética y en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, la masa, en este caso, yo la puedo cancelar, ¿sí? Lo que escribo a continuación es la misma ecuación, simplemente sin la masa. Porque fíjense que si yo en este caso factorizara la masa, y en este otro también se me cancelarían. Una de las dos pasaría a dividir y se cancelarían. Por lo tanto, simplemente queda como gravedad por altura de A más un medio de velocidad al cuadrado igual a gravedad por altura de E más un medio de la velocidad de E al cuadrado. Todo lo conozco. Conozco la velocidad en A, que es 7,2 metros sobre segundo. Conozco la altura en E, que es 7 metros. Conozco la velocidad en E, que es 10,4 metros sobre segundo. Por lo tanto, mi única incógnita es la altura en A. Bien, y como despejo, simplemente este término, un medio de B por A al cuadrado, lo paso a restar al lado derecho y esta gravedad que está multiplicando la paso a dividir. Con eso ya tengo despejada la altura en A. Aquí lo único que he hecho es reemplazar con las unidades correctas y llego a que la altura de A es 9,87 metros, aquí es metros, perdón, no es joule, esto es metros, acá sí lo puse bien, y si respetamos el número de cifras significativas, entonces llegamos a que la altura es 9,9 metros, ¿bien? Con eso hemos resuelto este ejercicio y hemos aplicado el concepto de conservación de energía para poder resolverlo. Entonces, en resumen, ya sabemos que la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Y eso es constante. ¿Qué significa que es constante? Que la suma de esas dos energías en cualquier punto del recorrido es exactamente la misma. Bien, pasemos al ejercicio 16, donde relacionamos el teorema trabajo, relacionamos el trabajo con la energía cinética. Y nos dice, en los últimos 10 metros de carrera, 100 metros de carrera, un atleta de 66 kilogramos aumenta su velocidad de 18 kilómetros por hora a una de 27 kilómetros por hora en 21 segundos. Y nos dice, ¿cuál es el trabajo realizado por el atleta? ¿Y cuál es la potencia desarrollada por el atleta? Bien, entonces, para conocer el trabajo, nosotros encontramos hace rato la relación que hay entre el trabajo y la energía cinética. Decimos que el trabajo es el cambio en la energía cinética, es decir, que es K2 menos K1. Y recordemos que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, con esto en mente decimos que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Todos esos datos los tenemos, la masa, la velocidad 1 y la velocidad 2. Y aquí, ojo, fíjense que yo les puse, ojo, verifiquen bien las unidades y las cifras significativas. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos metros, acá tenemos segundos, que son las unidades del sistema internacional, pero acá tenemos
kilómetros. ¿Ven? Acá tenemos kilómetros y tenemos horas. Por lo tanto, tenemos que pasar esos kilómetros por hora a metros sobre segundo para que nos queden todos en las mismas unidades. Entonces decimos que 18 kilómetros por hora, pasamos primero los kilómetros, decimos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y después decimos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Los kilómetros se cancelan, las horas se cancelan y me quedan 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Aquí lo que se cancelarían sería entonces los kilómetros con los kilómetros y las horas con las horas y me quedarían entonces 5 metros sobre segundo. Y en el caso de la velocidad 2 exactamente lo mismo, 27 kilómetros por hora, transformo los kilómetros a metros, se me van los kilómetros y luego cancelo, convierto las horas en segundos. Entonces se me van las horas y me queda en metros sobre segundo y es 7,50 metros sobre segundo. Bien, aquí ya tengo las unidades bien de las velocidades 1 y 2 y por lo tanto ya puedo entrar a operar y conocer el trabajo. Una vez reemplacé un medio por la masa que dijimos que es 66 kilogramos por la velocidad 2 al cuadrado en las unidades correctas, 7,50 metros sobre segundo cuadrado, sobre segundo, todo eso al cuadrado, por el cuadrado de acá. Acá es menos. Un medio de la masa por la velocidad 1 todo al cuadrado. Bien, eso al operar nos da 1031,25 Joule, pero acá como podemos ver tenemos máximo 3 cifras significativas, entonces ese valor es 1,03 por 10 a la 3 Joule. Si lo quisieran representar dar el valor en kilojoule, entonces sería 1,03 kilojoule. Bien. La siguiente parte nos dice cuál es la potencia desarrollada por el atleta. Entonces recordemos que la potencia se relacionaba, era la tasa a la que se realizaba un determinado trabajo, ¿sí? Ese trabajo dividido por el tiempo en el que se llevó a cabo. Entonces, aquí entonces marcamos 1,03 por 10 a la 3 Joule dividido entre el tiempo, que son 21 segundos. Bien, y esa potencia que ya sabemos que Joule sobre segundo nos da watts, nos da 49,04 watts. Y esto en el número correcto de cifras significativas, que son 3, sería 49,0 watts. Bien, entonces hemos utilizado el teorema trabajo y energía cinética para conocer el trabajo realizado y la potencia desarrollada por ese atleta. El último ejercicio, nuevamente relacionamos teorema trabajo, energía y también la conservación de energía. Este ejercicio es muy completo, presten mucha atención y el ejercicio dice, un hombre lanza una pelota de 0,20 kilogramos hasta una altura de 6 metros. Bien, yo tengo un punto inicial, un punto final que le llamo B2 y nos dice cuál es la energía cinética de la pelota cuando sale de la mano del hombre, es decir, en el punto inicial en B1. Y B me dice, ¿qué trabajo realiza el hombre al lanzar la pelota? Aquí, perdón, estas correcciones, pero esto sería WH lo que me están preguntando. ¿Sí? El trabajo del hombre. Bien, WH es lo que me preguntan acá. Y luego me dice, si el músculo del brazo del hombre se contrajo a una distancia de 0,050 metros mientras lanzaba la pelota, ¿cuál fue la fuerza media ejercida por el músculo? Bien, fíjense que yo entonces voy a establecer
un punto 1 y un punto 2. El punto 1 es cuando el hombre lanza la pelota y el punto 2 es cuando llega a su máxima altura, que nos dice que es de 6 metros. Bien, entonces, si establecemos este como el punto inicial y este como el punto final, la altura aquí sería 0 y la altura en el punto 2 sería 6 metros. Bien, entonces en el punto A nos piden hallar la energía cinética en el punto 1. Entonces, para eso yo necesito conocer la velocidad, ¿verdad? Porque sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo sé que en el punto 2, bueno, y la energía potencial es masa por la gravedad por H1. Y en el punto 2 lo mismo, pero con la velocidad 2 y con la altura 2. ¿Yo qué cosa sé? Sé por la ley de la conservación de energía que puedo relacionar energía potencial 1 con energía cinética 1 igual a energía potencial 2 con energía cinética 2. Bien, y de acá yo puedo cancelar algunos términos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la energía potencial 1 es 0. ¿Por qué? Porque no tengo altura. La altura es 0 en ese punto, entonces mg por h1, que es 0, me da 0. Entonces la energía potencial en 1 es 0. Y también sé que al llegar a la altura máxima, como lo vimos en clase, la velocidad de la pelota es 0. Entonces, si no tengo velocidad en el punto 2, no voy a tener energía cinética, ¿es cierto? Por lo tanto, la energía cinética en el punto 2 es 0, quedando esta ecuación reducida a que la energía cinética 1 es igual a la energía potencial 2. Bien, ya dijimos que estos son 0, entonces nos queda que la energía cinética en el punto 1 es igual a la masa por la gravedad por H2. Bien, todo lo conozco, la masa la conozco, sé que son 0,20 kilogramos, la gravedad la conozco y la altura la conozco porque sé que son 6 metros. Aquí reemplazo y llego a que la energía cinética con el número correcto de cifras significativas es igual a 12 joules. Bien. Fíjense que aquí lo importante de ese ejercicio es establecer las condiciones de cada uno de los dos puntos, sabiendo que en cada uno de los dos puedo cancelar términos, ya sea porque no tengo altura o ya sea porque no tengo velocidad. Bien, el punto B me dice qué trabajo realiza el hombre al lanzar la pelota. Recuerden que hablábamos del trabajo del hombre como WH. Entonces, yo no puedo obtener directamente el trabajo del hombre. ¿Por qué? Porque yo no tengo datos como, por ejemplo, la masa para poder conocerlo. Yo tengo datos de la pelota. Yo tengo datos de la masa de la pelota y de la altura a la que llegó la pelota, pero no del hombre. Bien, pero yo sé que hay una relación que me dice que el trabajo realizado es positivo y el trabajo recibido es exactamente el mismo valor, pero con signo negativo. Con esto yo puedo sacar entonces el trabajo realizado por la pelota y con signo opuesto será el trabajo realizado por el hombre. Entonces, con el teorema trabajo-energía tengo que trabajo es la diferencia de la energía potencial. Reemplazo, y aquí entonces dijimos que lo que puedo hallar es el de la pelota porque el que tengo datos es para la pelota. Entonces, ya habíamos dicho nosotros que no tengo energía cinética en 2 porque la velocidad en 2 es 0, por lo tanto me queda aquí el trabajo realizado por la pelota, recibido por la pelota, en este caso sería correctamente decirlo así, es menos un medio, porque fíjense que este menos de acá, menos un medio por la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Yo la velocidad 1 no la conozco, pero yo conozco la energía cinética 1, que es 12 joules, que lo saqué del ejercicio anterior. Entonces lo único que hago es despejar y decir que la velocidad 1 al cuadrado es, este 2 pasa a multiplicar y me queda 2 por K1 sobre la masa. Saco raíz cuadrada para poder que la velocidad 1 no me quede al cuadrado, sino que me quede solo. Saco raíz cuadrada, reemplazo 2 por K1, que es 12 joules,
sobre la masa que es 0,20 kilogramos y encuentro que esa velocidad 1 es de 11 metros sobre segundo. Con esto en la cabeza puedo reemplazar el trabajo, reemplazar y encontrar el trabajo hecho por la pelota, que es menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Reemplazo y llego a que es un valor de menos 12 joule, ¿sí? Este entonces sería el trabajo de la pelota. ¿Por qué? Volvemos a decirlo, porque los datos que yo tengo son los datos de la pelota, la velocidad y la masa son de la pelota. Entonces ya habíamos dicho que el trabajo entregado o el trabajo realizado es positivo y el recibido es negativo. Quien recibió el trabajo fue la pelota y quien realizó o entregó el trabajo fue el hombre, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo realizado por el hombre es 12 joule, el opuesto en signo al trabajo realizado por la pelota. Bien, y el último ítem nos dice, si el músculo del brazo del hombre se contrajo a una distancia de 0,50 metros mientras lanzaba la pelota, ¿cuál fue la fuerza media ejercida por el músculo? Bien, en este caso, yo digo que el trabajo, si despejo fuerza de la ecuación de trabajo, digo que fuerza es trabajo sobre desplazamiento, sobre el escalar del desplazamiento. Yo sé que el trabajo del trabajo del hombre es de 12 joule, por lo tanto reemplazo, tengo esta distancia que se contrajo el músculo y llego a que la fuerza es de 240 newton. Bien, aquí simplemente les hago la aclaración de unidades. Nosotros sabemos que joule es newton por metro y por lo tanto newton es joule sobre metro, para que sepan que las unidades que estoy escribiendo acá están bien, ¿vale? Entonces, con eso hemos llegado, aquí es 17, hemos llegado al final de la guía número 1, resolviendo los ejercicios de trabajo y energía. Bien, ustedes saben que son las materias como química, física, matemáticas y bueno, muchas otras, casi todas las materias en realidad son de mucha práctica. Ustedes pueden ir a los libros guía, ya sea el Jancoli, ya sea el Cromer. Esta parte, por ejemplo, está muy bien explicada en el Jancoli y tratar de ver, por ejemplo, de ver los ejemplos, de resolverlos ustedes y comparar con la resolución que tienen los libros. Pueden hacernos consultas, pueden ver videos en YouTube, pueden volver a ver este video las veces que les haga falta. Y bueno, acá faltó decirles que es 2,4 por 10 a la 2 por el número de cifras significativas. Ante cualquier consulta de la parte práctica me pueden escribir a este correo y recuerden que la próxima clase de teoría es el lunes 29 a las 8 a.m. con el profesor Johnny y una vez terminen a las 9 de la mañana continuamos con la clase práctica a las 9 de la mañana con la unidad número 2.